La Vía de la Plata, una de las rutas más legendarias de la península ibérica, guía nuestros pasos en esta aventura. Es la calzada romana que unía Astorga con Mérida y se prolongó hasta el sur de Hispania. Seguiremos sus huellas por territorio sevillano. De los paisajes del Valle del Guadalquivir a la Sierra Norte, adentrándonos en municipios que guardan un formidable legado monumental y artístico en forma de acueducto, termas o canteras. Joyas arqueológicas, entre las que sobresale Itálica y su fascinante historia de campamento militar a ciudad lujosa de célebres emperadores. Turismo patrimonial, con el que revivir de la manera más auténtica nuestro pasado romano. Live your dreams or lose control. Iniciamos nuestro viaje en Santiponce, próximo a la capital hispalense y enclavada sobre las ruinas de Itálica, la primera ciudad romana construida fuera de Italia. Fue cuna del emperador Trajano, uno de nuestros antepasados más universales. Aunque gran parte de la vieja Itálica se oculta bajo los cimientos de Santiponce, sobresale el fabuloso teatro que se alza sobre el Cerro de San Antonio. Es la obra civil más antigua, de la época de Augusto. Aquí se escenificaban obras trágicas y cómicas ante unos 3.000 espectadores. De ellos son los dibujos que aún permanecen grabados en los asientos. Para disfrutar plenamente de la visita a Itálica, nos dirigimos antes a la Plaza de la Constitución de Santiponce, emplazada en lo que fue el Foro Romano. Aquí se encuentra este centro temático en el que cobra vida la historia de sus piedras milenarias. Hemos cogido los restos que tenemos de las intervenciones arqueológicas, los datos, la historia, y la hemos reconstruido con los mismos materiales, mismos pigmentos, mismos elementos y mismos documentos. Una domus completa en la que podemos ver cocina, biblioteca, la habitación principal de toda casa romana, donde se hacían las comidas de carácter ritual y social, que era el triclinium, y también espacios más públicos. Tenemos un termopolio, que era una casa de comidas calientes de la época. Podemos saber aspectos sobre nutrición, dietas, costumbres, gastronomía, y ver cómo se desarrollaba la vida cotidiana en Roma, en la ciudad itálica, hace 2000 años. Ya sobre los yacimientos de Itálica, la primera urbe levantada por los romanos en la península, hacemos un recorrido por la ciudad residencial y aristocrática en la que se convirtió con la llegada al poder de Adriano, sobrino y sucesor de Trajano. Para el viajero, recorrer estas piedras es uno de los mayores privilegios de la ruta. Aquí se asentaron grandes fortunas que dieron lugar a dinastías que después dominaron Roma, en las figuras del emperador Trajano y el emperador Adriano. Y dentro de la Nova Urs, dentro del conjunto arqueológico de Itálica, podemos ver las domus, las antiguas casas romanas de los patricios, destacando sobre todo la colección de mosaicos que tiene la Casa del Planetario, únicos en su género, y la Casa de los Pájaros tiene una extensión aproximada de 2.500 metros cuadrados y se puede ver prácticamente en su totalidad y en su extensión, conformando un conjunto modélico dentro de la estructura de una casa romana alto imperial. Extramuros contemplamos el descomunal anfiteatro, uno de los más grandes del imperio. Con cabida para 25.000 personas, sus espectáculos recibían público de todo el suroeste peninsular. Impresiona andar por la galería de acceso al graderío y pararse ante la fosa para las bestias. Continuamos viaje y a unos 30 kilómetros, entre la campiña del Aljarafe y la Sierra Norte, llegamos a Aznalcóllar.
En el periodo romano se llamaba Ituchi y ya entonces se explotaban las minas de pirita existentes en sus tierras. Un entorno histórico que es hoy el espacio natural Corredor Verde del Guadiamar. De los manantiales del río Guadiamar tomaba el caudal el acueducto que suministraba agua a Itálica. Encontramos restos de esta construcción cerca de la carretera de Aznalcóllar a Gerena, nuestro siguiente destino. La importancia de Gerena, con canteras de granito explotadas también entonces, fue tal durante la época romana que llegó a acuñar su propia moneda. Observamos los fragmentos de muralla que todavía quedan y los restos de todo un complejo de infraestructuras hidráulicas y de saneamiento. ¿Saben ustedes de dónde viene el nombre de Gerena? El emperador Trajano probablemente puede que le pusiera el nombre de su esposa, que se llamaba Herenia. Y como está Itálica ahí muy cerquita, aquí era donde residían y también era una zona de descanso de los altos cargos del ejército romano. Por otra parte, la calzada romana está construida por piedras de caracolillo, que son propias de la época. No se utilizaban las losas como se utilizan en Roma. En esta calzada lo que podemos encontrar también son restos fósiles de la época de la prehistoria. Restos de almejas, restos de algunas estrellitas de mar. Los romanos edificaron una amplia red de vías por la provincia para facilitar el paso del ejército. Entonces había hospedajes a lo largo del camino para el descanso de tropas y viajeros. Hoy, las posibilidades de alojamiento se encuentran en numerosos cortijos de la zona, como este, situado a las afueras del núcleo urbano de Gerena. En esta finca se ha localizado un par de miliarios, hitos de piedra con los que averiguaban la distancia efectuada y la restante hasta el lugar de parada. Son vestigios de la calzada romana que atravesaba la propiedad y hace siglos unió Itálica con Mérida, pero no los únicos que podemos ver en las casi 3.000 hectáreas de terreno. Resultan fundamentales los del llamado paraje Castrejón. Es un antiguo manantial, continuamente está manando agua y los romanos, pues esto es continuación de Itálica que los romanos aprovecharon para hacer sus termas, las termas en las cuales ellos pues depositaban esos baños, tanto de agua fría, templadas y calientes, debajo de lo que es las piedras de mármol o las piedras de granito, ellos metían carbón por debajo para calentar el agua. Las termas eran sitio de reunión para tratar negocios y también de ocio. Ya en el cortijo vemos la edificación principal, que fue monasterio de los Jerónimos hasta el siglo XIX. Se conservan sus patios y comprobamos cómo se han adaptado las instalaciones agrícolas y ganaderas adosadas, respetando la arquitectura original. Proseguimos por la comarca de la Ruta de la Plata hasta llegar a Guillena, en las primeras estribaciones de Sierra Morena. Una tierra fértil, en un cruce de caminos, en la que el viajero también puede rememorar las andanzas de esta civilización. Se encontraron muchos vestigios romanos. Incluso hay testimonios que cuentan que cuando se remodeló la Plaza de Toros había un túnel que llevaba desde aquí, desde Guillena, a la zona de Itálica, señalizando esa calzada romana que tenemos, que pasa por el casco histórico. Se encontró aquí en lo que es los restos del antiguo castillo musulmán, este miliario, señalizaba la calzada número 23. Y en la finca de la Paz se encontraron los capiteles corintios. Allí también había otro asentamiento romano, otra villa romana, y los capiteles son los restos pues, de las fachadas y de las columnas que enmarcaban lo que era la casa.
pocos kilómetros está Burguillos. Desde la conquista romana de Hispania destacó por sus recursos hídricos y su situación estratégica en la antigua ruta hacia Córdoba. Hoy, entre su diversa oferta gastronómica, se puede optar por un menú propio de la época que recrea nuestro viaje. Igual que un banquete romano se consiste en un montón de platos de entrantes y de segundos, aquí se consiste en morcilla, revueltos o unos judiones de la granja, y de segundo el cordero asado y el cochinillo asado. Tiene que estar 2 horas metido al horno, solamente lleva agua y la sal. Un sabor muy sabroso. El truco es que esté la piel muy durita. Reanudamos la marcha dirección norte hasta Almadén de la Plata, en pleno Parque Natural de Sierra Morena. Sus orígenes se remontan justo a época romana, cuando era una pequeña población con una fuente de riqueza extraordinaria, sus canteras de mármol. Un sendero conduce hasta la de los Covachos, en el cerro del mismo nombre. Fue una de las más trascendentes de la Bética desde la época de Augusto. Proveía de mármol a la región y más allá de las fronteras hispanas. En el presente brinda al visitante una panorámica singular que se enmarca en un espléndido paisaje. Atravesamos montañas y dehesas para alcanzar nuestra última etapa, Guadalcanal, asomada ya a Extremadura. Sobre el arroyo San Pedro están el puente y los molinos romanos. Guadalcanal conectaba la Sierra Norte con la calzada que iba de Hispalis a Emérita. Desde la ermita de San Benito rastreamos los lienzos de vía que persisten y nos adentran en su armonioso casco urbano. Fueron testigos del tránsito en una fecha en la que resultaba un nudo primordial en el transporte de mercancías hacia Lusitania. Sus calles nos dirigen hasta otra ermita, la del Cristo del Humilladero, en el Camino Real, que se aleja ya por la provincia de Badajoz. Con la Vía de la Plata, los romanos consolidaron una ruta ancestral que ha definido la idiosincrasia de muchos pueblos. Un camino histórico que transporta al turista por lugares como Itálica, ejemplo de la Roma andaluza más esplendorosa. Enclaves naturales, sembrados de un extenso patrimonio que recorren la provincia de Sevilla. But I hit rock bottom, so I start by